Irnos del siglo XIX, vamos a, vamos a hablar de, en lugar de teleología, vamos a hablar de disteriología. Y acá, bueno, indirectamente aparece también de nuevo Lord Kelvin como, digamos, ¿por qué? Porque la disteriología tiene que ver con el segundo principio de la termodinámica. Mm, y el primero enseña, o sea, lo que por ahí en la jerga popular, en la divulgación científica, se conoce como la muerte térmica del universo. ¿Mm? Si nada puede escapar al segundo principio de termodinámica, ¿no? O sea, nada puede escapar al aumento de la entropía, al aumento del desorden, a la igualación entre las temperaturas de distintos sistemas físicos. El universo como un todo tampoco puede escapar, con lo cual tarde o temprano el universo va a llegar a un equilibrio térmico. El equilibrio térmico universal sería sinónimo de la muerte térmica del universo. ¿Mm? El equilibrio térmico universal. Este, la teoría de la evolución de Darwin, por otro lado, que para algunos era una afrenta, un insulto al orgullo humano, por otro lado también trajo optimismo, incluso al propio Darwin, porque eh, si la naturaleza evoluciona hacia sistemas más complejos, más inteligentes, más conscientes como el ser humano, entonces el futuro eh, promete ser brillante. O sea, el futuro, si uno extrapola, uno espera que en la biosfera, ¿no?, haya más inteligencia, más complejidad, ¿no? Una lectura optimista. Ahora, frente a ese aspecto optimista de la teoría de la evolución de Darwin, aparece el segundo principio de la termodinámica. Bueno, acá ¿por qué muestro al, casi diría polímata, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, ¿no?, el que le dio origen a la energía de Helmholtz, entre otras cosas, porque fue médico, físico, y construcciones también hasta en la acústica. Bueno, fue el primero en señalar esto, que si uno se toma en serio el segundo principio de la termodinámica, parecería que el universo está condenado a la muerte térmica, ¿no? Por supuesto que esto fue un balde de agua fría para muchos. Pero claro, Helmholtz era de origen alemán, ¿m? Y vivió buena parte del siglo XIX. Em, Hay una obra titulada La autobiografía de Charles Darwin, donde hay también escritos varios. Esto, esta obra, bueno, la editó, digamos, Barlow. Y hay un escrito donde Darwin dice, creyendo como creo, y acá es la parte optimista de Darwin, ¿no?, que el hombre en el futuro distante va a ser una criatura mucho más perfecta de lo que es ahora, es un pensamiento intolerable que él y todos los otros seres sensibles están condenados a la aniquilación completa luego de semejante continuamente largo, lento proceso. Semejante continuamente largo, lento proceso. Un pensamiento intolerable, dice Darwin. No dice que sea inaceptable, erróneo, sino intolerable. ¿Ok? Este, Supongo que secretamente tendría la esperanza de que hubiera alguna salida para el segundo principio de la termodinámica. Hoy en día todavía seguimos sin saber si hay una salida. Una posibilidad sería la propia existencia de agujeros negros como sumideros de entropía. Pero bueno, la situación es esa, ¿no? Pero es interesante esto, ¿no? Cómo eh, la, la- dos de las grandes revoluciones científicas del siglo XIX, la segunda ley de la termodinámica y la teoría de la evolución de Darwin, son como dos caras, ¿no?, negro y blanco, ¿no?, en relación al futuro del universo y de nuestro planeta. Sin embargo, siempre es bueno leerlo a Bertie, como lo llamaban sus amigos, a Bertrand Russell, cuando uno corre el riesgo de caer en la desesperación o en el pesimismo, ¿no? Este,
Hablamos de Bertrand Russell, este, el gran filósofo y lógico matemático inglés, este, que bueno, fue, como mencionamos en su momento, Premio Nobel de Literatura en 1950, porque eh, aunque él fundamentalmente era filósofo, pero no existe un Premio Nobel de la Filosofía, y era tan buen escritor que bueno, el comité sueco decidió dar el Premio Nobel a Russell. Hay una obra que es una de sus más populares obras, ¿Por qué no soy cristiano? En realidad es una colección de ensayos, uno de los cuales se llama así, porque no soy cristiano. Pero bueno, es muy variado, es muy interesante este libro. Y él escribió, me dicen que ese tipo de visión es deprimente, ¿no? Refiriéndose a la muerte térmica del universo. Y las personas te dirán algunas veces que si creyeran eso, no podrían ser capaces de seguir viviendo. No lo crean, son todas patrañas. Nadie se preocupa realmente mucho acerca de lo que va a acontecer dentro de millones de años. Por lo tanto, aunque por supuesto es una visión agorera suponer que la vida desaparecerá, al menos supongo que podemos decir eso, aunque a veces cuando contemplo las cosas que la gente hace con sus vidas, pienso que es casi un consuelo. Paréntesis, acá aparece el humor de Russell, que siempre está presente en todos sus libros de filosofía, sobre todo los que son más divulgativos. Sigue Russell. Eh, Como decía, aunque por supuesto es una visión agorera suponer que la vida desaparecerá, no es tal como para hacer la vida miserable. Meramente te hace cambiar tu atención a otras cosas. ¿Mm? O sea, el Russell, que por un lado era lógico matemático, filósofo, científico en cuanto que tenía las herramientas y el interés como para estar al día con los avances de la ciencia, aunque su construcción no fueron a la filosofía y a la matemática. eh, Acá está el Russell que pone equilibrio y sensatez. La realidad es que simplemente uno sigue con su vida cotidiana. Ninguna persona se preocupa seriamente eh, de lo que va a pasar dentro de 1.000 millones de años, ni siquiera dentro de 1.000 años. La gente se preocupa sobre lo que pasa hoy en día con sus vidas, ¿no? Bueno, es interesante este, cómo tomarse un poco este, eh, con un grano de sal, como dicen los ingleses, o con una gota de agua, ¿no? Las consecuencias cósmicas del segundo principio de la termodinámica, la antiteología por antonomasia. Bueno, y ahora seguimos, ¿no? con esta historia de la teleología o no tan teleología, y acá vamos a un curioso ejemplo, que es de este físico y matemático británico, que en realidad pasó a la historia más que nada por quizá la obra más grande de la historia del electromagnetismo, este, em, monumental realmente, historia de las teorías acerca de la electricidad y el magnetismo. Él, bueno, era inglés, nació en Lancashire, en Inglaterra, y murió en Edimburgo, en Escocia. Acá ya estamos hablando de alguien, ya estamos metiéndonos de a poco en el siglo XX. ah, una obra que él escribió eh, de semi-divulgación, em, más bien filosófica, no tanto científica, es El comienzo y el fin del mundo, una obra de 1942. ¿No? Vaya año para publicar esta obra. Fíjense que, ¿por qué digo curioso? Por esta visión em, bastante teológica, ¿no? del mundo. Dice, el conocimiento de que el mundo ha sido creado en el tiempo y va a morir finalmente, es de primaria importancia para la metafísica y la teología, ya que implica que Dios no es la naturaleza y la naturaleza no es Dios. ¿Ok? Acá, digamos, es un manifiesto, por eso puse ahí como título, contra el panteísmo. Dios es eterno y si el mundo, si el universo va a morir térmicamente o como sea, claramente no puedo identificar al mundo con Dios.
cuando acá Whitaker habla de naturaleza, está hablando así, también, digamos, habla del mundo y del universo en general, ¿no? Natural. Dice, y por ende rechazamos toda forma de panteísmo, la filosofía que identifica al creador con la creación, y lo imagina como deviniendo a través del desarrollo o evolución del universo material. Ya que, si Dios fuera limitado junto con el mundo, sería necesario para Dios nacer y perecer. La certeza de que la raza humana y toda la vida en este planeta debe finalmente ser extinguida, debe ser fatal para muchas concepciones ampliamente sostenidas acerca del significado y propósito del universo, particularmente aquellas cuya idea central es el progreso y que ubican su esperanza en el ascenso del hombre. ¿Mm? O sea, por supuesto que está describiendo una situación, ¿no? O sea que estas teorías, digamos, este, que hablan del propósito, del universo y demás, claramente tienen un desafío frente a el segundo principio de la termodinámica. Pero como Whittaker tenía un costado fuertemente teológico, él no negaba un propósito en el universo, que era la creación de la personalidad humana. Tenía como una visión cósmica, que esto un poco se va a acercar a alguien que vamos a ver en breve, que es el naturalista paleontólogo jesuita Teilhard de Chardin. Em, y es poner al ser humano en el centro de la creación y la creación de la personalidad humana y ligado a esto un aspecto espiritual del ser humano que trascienda claramente al destino de muerte térmica del universo. ¿Mm? Pero sin duda, eh, Whittaker era consciente de que de esta ley de la física era un desafío para toda idea, digamos, teleológica del universo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo esta línea va a seguir tomado por otras personas. Ahora, acá aparece otro de los más grandes físicos del siglo XIX, Ludwig Boltzmann, oriundo de Viena, falleció en Italia. Este, el padre, podríamos decir, de la mecánica estadística. Una de sus grandes contribuciones es el famoso teorema H de Boltzmann, que tiene que ver con una explicación microscópica del segundo principio de la termodinámica, con alguna hipótesis adicional. Pero bueno, eso no es tema de nuestra clase de hoy. Este, lo que introdujo Boltzmann es una escala inimaginablemente grande para el universo como posibilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si las escalas del universo fueran mucho más grandes de lo que uno se pudiera imaginar? Ahora vamos a aclararlo esto. Déjenme em, compartir este fragmento y luego les aclaro un poco más de qué se trata esta idea de Boltzmann. Dice, uno tiene la opción de dos tipos de escenarios. Uno puede suponer que el universo entero se encuentra al presente en un estado muy improbable. Claramente sabemos que como el universo está lejos del equilibrio térmico y con la visión microscópica de la teoría de Boltzmann, el estado del universo es muy improbable en comparación al estado más probable del universo, que sería el de equilibrio térmico completo. O sea, justamente una de las contribuciones de Boltzmann era em, haber encontrado una relación entre em, el espacio de estados microscópicos de un sistema físico y su entropía. Pues en realidad, concretamente, el volumen del espacio de estados microscópicos compatible con un dado estado macroscópico y su relación con la entropía. Entonces dice Boltzmann, uno tiene la opción de dos tipos de escenarios. Uno puede suponer que el universo entero se encuentra en el presente en un estado muy improbable, lo cual es cierto. Sin embargo, uno puede suponer que los eones durante los cuales este estado improbable dura y la distancia desde aquí hasta Sirio son minúsculas comparadas con la edad y tamaño del universo. ¿Mm? O sea, pensar que la edad del universo es mucho mayor que incluso los eones
eh, en los cuales este estado improbable dura. O sea, la historia que entendemos como historia universal, incluyendo la historia de la Tierra, esas edades, ¿no? De cientos o de miles de millones de años, sean minúsculas frente a la edad real completa del universo. Entonces dice Boltzmann, debe haber entonces en el universo, el cual está en equilibrio térmico como un todo y por ende muerto, o sea, dice, en esta imagen de Boltzmann, el universo como un todo y el todo ese es muchísimo más grande que el universo observable, está muerto el universo. Entonces, en ese universo muerto como un todo, aquí y allá, debe haber, dice Boltzmann, aquí y allá regiones relativamente pequeñas del tamaño de nuestra galaxia, los que llamamos mundos, los que durante el tiempo relativamente corto de eones se desvían significativamente del equilibrio. Entre estos mundos, el estado de probabilidad, ¿no? Lo que Boltzmann llamaba función H, crece tan a menudo como decrece. Lo que está proponiendo acá Boltzmann, bueno, les aclaro que en esa época, estamos hablando de fin del siglo XIX, principios del XX, eh, los científicos tenían pensaban que el universo era básicamente una isla de estrellas, ¿no? Concretamente nuestra galaxia, que eso era el universo. De todas maneras, se sabía que ese universo, o sea, nuestra galaxia, tenía, digamos, como mínimo miles de años luz de tamaño, ¿no? Eh, entonces, lo que decía Boltzmann es que el universo como un todo sea mucho más grande que el tamaño de nuestra galaxia y por lo tanto, que como un todo está muerto, pero que bueno, con suficiente tiempo, cada tanto hay fluctuaciones estadísticas que hacen que aparezca una región fuera del equilibrio térmico. De hecho, sabemos que el segundo principio de la termodinámica tiene como límite eso, o sea que es, aunque es, el ejemplo más usado es el ejemplo de, de un gas en un recipiente o del aire en una habitación cerrada. Cada tanto hay una probabilidad, aunque sea minúscula, de que espontáneamente todas las moléculas del aire se concentren en una mitad de la habitación y la otra mitad quede vacía, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno calcula la probabilidad de eso es ridículamente chiquita, ¿no? Con lo cual estos tiempos que requiere Boltzmann son ridículamente grandes. Y sí, Boltzmann, este punto de vista me parece el único modo en que uno puede entender la validez del segundo principio, de la termodinámica se refiere, y la muerte térmica de cada mundo individual sin invocar un cambio unidireccional del universo entero, desde un estado inicial definido hasta un estado final. Bueno, esto lo escribió en un artículo en el em, Annalen der Physik en 1897, ¿no? No dice Boltzmann que él adhiera a esta teoría, dice que es la única salida al segundo principio de termodinámica y la muerte térmica del universo, y por lo tanto a la flecha del tiempo, o sea que el futuro sea diferente al pasado. O sea, el futuro del universo tiene más entropía y el pasado menos. Y por lo tanto, si es así, esto ya lo sabía Boltzmann y otros, en este escenario unidireccional, el estado inicial del universo tuvo que haber sido un estado enormemente improbable. Entonces, acá aparece un nuevo enigma. ¿Por qué el universo nació en un estado tan improbable? ¿No? Entonces, dice Boltzmann, la única alternativa a esto es postular un universo eh, no unidireccional a gran escala, sino en equilibrio térmico de toda la vida. ¿M? De toda la vida puede significar eventualmente eternamente, o sea, que sea eterno hacia el pasado y hacia el futuro. ¿Eh? Por supuesto que esto sería opuesto a nuestra idea moderna de la teoría del Big Bang, ¿no? Donde hay una época, hace unos 14 millones de años, donde todo el universo estaba a una gran, gran temperatura, miles de millones de grados. Ahora, lo que pasa es que cuando uno hace las cuentas, involucra tiempos directamente de millones de ceros más largo que la edad actual de la Tierra, por ejemplo. Entonces, digamos, cuesta tomarse en serio una idea así.
De todas maneras, lo que postula Boltzmann es esto, que hay una alternativa, ¿no?, a la muerte térmica y también al nacimiento improbable, a un estado improbable del universo, que es que el universo sea mucho más largo, grande y viejo de lo que pensemos, y que somos producto de una fluctuación. Lo que pasa es que esto también tuvo muchas críticas, porque en realidad, si nuestra región observable del universo es producto de una fluctuación, en realidad es mucho más probable que esa fluctuación sea más chiquita, por ejemplo, del tamaño de nuestro sistema solar, o directamente del tamaño de nuestro cerebro, que nuestro cerebro es producto de una fluctuación por la cual alucinamos y vemos todo un universo como el que vemos, ¿no? Es mucho más, es mucho menos improbable una fluctuación del tamaño de nuestro cerebro que no del universo observable. Así que bueno, esta teoría sufrió muchas críticas, pero bueno, es interesante que si uno se toma en serio la segunda ley de termodinámica, es muy difícil escaparse de dos cosas. Una, de una muerte térmica. Dos, de un inicio altamente ordenado o en un estado altamente improbable, ¿no? Aclaro también que esto que les comenté de un estado en donde esté todo caliente no es incompatible con un estado actual en donde todo está menos caliente, debido básicamente a la gravedad. El universo se expande y por ende se enfría, y el hecho de que la gravedad sea una fuerza atractiva hace que em, la formación de regiones con un alto campo gravitatorio. El campo gravitatorio tiene entropía, lo sabemos ya desde la década del 70, y por lo tanto el universo entero puede aumentar su entropía a través de la entropía gravitacional, y aún así el sector de materia del universo pueda ir entrando en estructuras organizadas frente a un estado inicial de materia completamente desorganizado. Pero bueno, eso es un tema, digamos, que no, en lo cual no podemos entrar en esta clase. Bueno, muy bien. Acá vamos a, para salirnos de tantos físicos y geólogos, vamos a mencionar a un genetista británico, y biólogo también, que es Haldane, John Burdon Thornton Haldane. eh, como contribuyente a la ciencia, bueno, fue uno de los fundadores de la genética de poblaciones, junto con Ronald Fisher y Sewell Wright. Em, y acá es donde vemos en números lo que yo les decía hace unos minutos, ¿no? Bueno, Jeans fue un físico que estimó el tamaño del universo. No les voy a explicar cómo, porque él desarrolló la teoría de formación de estructuras gravitacionales, es formación por ejemplo, de galaxias y lo que son las semillas de las galaxias. Eh, pero bueno, déjenme comentarles esto. Haldane agarró la estimación que hizo James Jeans, del tamaño del universo, el universo observable, digamos. Entonces, calculó cuál sería el tiempo necesario para que un universo en equilibrio térmico, o sea, muerto térmicamente, en ese universo se produzca una fluctuación, ¿no?, como una especie de orden espontáneo del tamaño de nuestro universo, en el estado en el que está actual. Y el tiempo que obtuvo, ¿no?, y acá es donde yo les digo cientos de ceros, es esto: 10 a la 10 a la 100 años. 10 a la 10 a la 100 años es un número en años, el cual tiene 10 a la 100 ceros. Ya de por sí imaginarse un número con 100 ceros es inimaginable. O sea, piense que el universo tiene 10 a la 10 años, o sea, 10.000 millones de años, orden de magnitud, 14.000, pero bueno, 10 a la 10 años. 10 a la 100 años ya de por sí es difícil de imaginar. Es un número con 90 ceros más que la edad del universo. Imagínense un número que tenga 10 a la 100 años, no 100, perdón, 10 a la 100 ceros, no 100 ceros, sino 10 a la 100 ceros.
Eh, por supuesto que también un poco la manera de Russell Haldane no se priva de hacer una ironía. Dice, durante toda la eternidad, salvo una fracción de este orden de magnitud, no pasa nada definido, pero desde una visión materialista no hay nadie que se aburra. Digamos, si este, cada 10 a la 10 a la 100 años surge espontáneamente un universo donde aparezcan seres conscientes y que duran, pongámosle, 10 a la 10 años, como fracciones ridículamente menor. Hagan 10 a la 10 dividido 10 a la 10 a la 100 y les da un número que es de prácticamente cero. Pero bueno, en la mayoría del tiempo no hay nadie para aburrirse, así que no hay problema, ¿no? Y sigue, este es un fragmento de una obra de Haldane llamada La desigualdad del hombre, de 1932. Dice, si esta visión es correcta, estamos aquí como resultado de un evento inconcebiblemente improbable. Y no tenemos derecho a postularla si existe alguna otra hipótesis menos improbable que explica nuestra presencia. Si hay otras estrellas en las que hay seres inteligentes preguntándose por su origen y destino, una fluctuación más pequeña y por ende más probable sería suficiente para dar cuenta de la existencia de la raza humana. Un poco apuntando a lo que yo les decía antes del cerebro de Boltzmann, ¿no? Si el futuro progreso de la astronomía sustancia la unicidad de nuestra Tierra, por supuesto que la interpretación de la fluctuación entrópica ganará plausibilidad. Eh, o sea, em, digamos, ¿qué pasaría, no? Eh, si para que nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra, eh, exista, requiere de una fluctuación mucho más grande, ¿no? Y no solamente de... bueno, les comento que, bueno, algunas décadas después, el físico y premio Nobel norteamericano Richard Feynman un poco objetó esta idea justamente em, de, de que se necesite una fluctuación grande, porque bueno, supuestamente bastaría una fluctuación del tamaño eh, de, de nuestro planeta habitable. El tema es eh, este, que no están así si queremos explicar la historia natural. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo, porque todas estas cuestiones las van a terminar de entender cuando vayamos viendo cómo fue evolucionando todo este debate, ¿ok? Y cómo fue evolucionando a partir de el descubrimiento de teorías máximas fundamentales de la física. Eh, como antes de pasar al, al siguiente tema, déjenme decirles que em, a pesar de estas teorías de muerte térmica, ¿no? Y cómo iba avanzando la física y la química, siguieron apareciendo apologetas cristianos y teólogos que hacían teleología natural. ¿Eh? Este, entonces, muchos de estos, acá hay una lista de estos teólogos que hicieron teología natural, Pringle, Pattison, Tennant, Matthews, Barnes, y hay otros más, en los cuales no vamos a entrar, eh, donde dejan de hacer teleología local, dejan de elegir como ejemplos em, el ojo, el brazo, este, algunos lo siguen usando, otros no tanto, este, pero sí empiezan a utilizar el hecho de la existencia de las propias leyes, ¿no? Un poco también lo que veíamos antes de esas particularidades que tiene, por ejemplo, la molécula del agua. Eh, ahora, si la teleología cósmica se puede seguir utilizando como teología natural, ¿no? Que es lo que un poco hicieron toda esta gente, entre otros, vamos a ver más en próximas clases que hay algunas teorías modernas en donde la teleología cósmica no lleve necesariamente a una teología natural y por lo tanto a una prueba de la existencia de un diseñador.
Pero eso lo vamos a ver eh, en futuras clases. Bueno, retomando nuestra historia de personajes, no, volvemos a la filosofía. Vamos a hablar de Henri Bergson, de filósofo francés, que también, al igual que Russell, ganó el Premio Nobel de Literatura. Tenía también una forma de escribir que era muy atractiva, ¿no?, para los lectores. En realidad, junto con Sartre, fueron los tres filósofos que ganaron Premio Nobel de Literatura. Bueno, él tenía, digamos, la filosofía de Bergson era una filosofía evolutiva. Él creía que el tiempo era un ingrediente esencial de la naturaleza, em, que traía novedad. Y curiosamente, Henri Bergson tuvo una formación de grado como físico y luego nunca más se dedicó a la física, con lo cual conocía las leyes de Newton, em, pero conocía lo que era el determinismo. Pero él decía que la naturaleza no era 100% determinista, que el tiempo traía novedad, y que había algo que era el devenir, que no podía ser explicado por ninguna teoría física, ¿no? Entonces acá les comparto un único fragmento que es de La evolución creadora, que es la obra quizá más famosa de Henri Bergson, aunque escribió otras 4 o 5 obras también muy importantes, que fueron también muy leídas, muy reconocidas en vida del filósofo. Bueno, él escribe en La evolución creadora: el mecanicismo radical, la teoría newtoniana, ¿no?, implica una metafísica en la cual la totalidad de lo real se postula completa en la eternidad, y en la cual la duración aparente de las cosas expresa meramente la no firmeza de la mente, que no puede conocer todo al mismo tiempo. O sea, eso es un poco el programa del mecanicismo radical. Está todo determinado, con lo cual el devenir hasta casi sería una ilusión producto de la ignorancia parcial de nuestra mente, el hecho de no poder conocer exactamente todo lo que determina el futuro, ¿no? Un poco hasta nos recuerda esta imagen de Platón, ¿no?, del tiempo como imagen de la eternidad. Bueno, Bergson rechaza esta visión, dice: lo rechazamos, pero el finalismo radical también es inaceptable. O sea, el finalismo en cuanto a decir que todo lo que ocurre ahora es en pos de un fin cósmico, ¿ok? Él dice que también es inaceptable. La doctrina de la teleología en su forma extrema, como la encontramos en Leibniz, por ejemplo, ¿se acuerdan del mejor de los mundos posibles?, implica que las cosas y los seres meramente realizan un programa previamente arreglado. Pero no hay nada imprevisto, ninguna invención ni creación en el universo. El tiempo es nuevamente inútil. Lo que dice Bergson es que en la teleología extrema, el tiempo es tan inútil como en el mecanicismo radical. Porque si al fin y al cabo el fin ya está determinado, el propósito ya está determinado, el tiempo también es inútil, no trae novedad, porque ya sabemos cómo va a terminar todo, en el propósito cósmico. Entonces dice: finalismo es solo mecanicismo invertido. Y ahí se diferencia Bergson. Dice: la teoría que propondremos será en parte finalista, en parte finalista, aunque si el universo como un todo lleva a cabo un plan, no se puede demostrar empíricamente. El universo no está hecho, sino que está siendo hecho continuamente. O sea, para Bergson hay creación, por eso esta obra se llama La evolución creadora. Para Bergson el tiempo trae novedad, hay creación continuamente en el sentido de nuevo, creatividad continuamente. La evolución es hacia algo mejor, pero la evolución misma es el objetivo, no el estado final. No hay un estado final, así que no sino que hay un universo en constante evolución. Por lo tanto, acá, digamos, un poco volviendo a nuestro tema, que es el del diseño, acá, digamos, la teleología bergsoniana sería la propia evolución, ¿eh? No sería ningún fin último, nada por el estilo, sino la propia evolución. En todo caso sería
el propósito del universo, que esté en constante evolución y en constante creatividad, acto creador. Creador en el sentido de creatividad, o si quieren, diseñando cosas nuevas, a través, a través también de sus actores, ¿no? Que somos nosotros. Acá, siguiendo con la filosofía, déjeme compartirles un filósofo bastante singular, muy poco conocido hoy en día, que es Samuel Alexander, de origen australiano, aunque bueno, pasó buena parte de su vida en Inglaterra. Es como un eslabón, o si quieren, precursor de lo que después se va a llamar la filosofía de procesos o metafísica de procesos, de la mano de Alfred North Whitehead, del cual vamos a hablar en breve. Él bueno, tiene una obra que su título ya de por sí es bastante enigmático, Espacio, Tiempo y Deidad, que en realidad es una obra a partir de unas conferencias que dio en Glasgow, las famosas conferencias Gifford, en este caso, que las dio entre 1916, o sea, la obra fue publicada en 1916, 1918, y en esta filosofía, como su nombre indica, la deidad está presente, o sea, Dios está presente. Eh, para Alexander, la identidad fundamental es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo genera primero la materia, o sea, la materia proviene del espacio-tiempo. Algunos nos trae a la mente las últimas ideas que tuvo Einstein, ¿no? De explicar las partículas como singularidades del espacio-tiempo, pero bueno, eso como flashes ¿no? Anacrónicos. Bueno, para Alexander decíamos, el espacio-tiempo genera primero la materia, luego genera la vida y posteriormente genera la mente. Y existe un estado más allá de la mente, que es la deidad. La deidad, bueno, justamente es eso, ¿no? O sea, es la idea de, mm, del Dios para Alexander. O sea, em, que es una especie tiene mucho que ver, o tiene tiene un ingrediente importante de mente cósmica. ¿Eh? Y acá hay un par de fragmentos que les voy a compartir que nos da un poco más de idea de qué estamos hablando. Dice, o sea, en realidad el libro si ustedes lo leen, tiene un estilo por momentos bastante raro, ¿no? Bastante difícil de seguir. Pero bueno, vamos a comentar estos dos párrafos. Dice, la deidad es entonces la próxima calidad empírica superior de la mente, la cual el universo está comprometido en dar a luz. Hay un nisus, esfuerzo sería la traducción, en el espacio-tiempo, el cual, así como ha hecho nacer sus criaturas a través de la materia y la vida y la mente, los llevará a un nivel superior de existencia. La individualidad es un carácter impregnante de las cosas, pero también puede decirse que no hay nada individual que no tenga carácter reconocible mediante el pensamiento universal. Reitero esta última oración. No hay nada individual que no tenga carácter reconocible mediante el pensamiento universal. Bueno, ¿cómo traduciríamos estos dos párrafos? La deidad, en parte, es un propósito del espacio-tiempo. La deidad va a terminar de tomar forma en el futuro, como un nivel superior de existencia, va a surgir como una especie de, diríamos, mente cósmica. A través de las mentes individuales va a ir surgiendo la deidad como mente universal. Pero también esa deidad se está empezando a manifestar, ¿no? No es que sea algo que va a aparecer recién en el fin de los tiempos. Estas mentes individuales, que somos todos nosotros, están eh, creando poco a poco esa mente universal. Entonces, la deidad para Alexander es una deidad en estado de formación. ¿Eh? Por eso también se dice que la filosofía de Samuel Alexander es precursora de lo que se llama em, teología de procesos, que es como una rama de la filosofía de procesos.
no ha tenido ni tiene muchos adeptos, porque justamente es bastante extraña esta. Lo mismo la filosofía de procesos de Whitehead, tampoco tiene muchos seguidores hoy en día, ni los ha tenido. Pero bueno, un poco sigue esta línea, tiene algo en común con Bergson en cuanto a eh, la evolución como propósito. Em, en el caso de Alexander, parecería que la deidad final sería el propósito, pero no es tan así, o sea, porque no es que habla eh, de un fin, digamos, llevará a un nivel superior de existencia, dice Alexander, pero ese nivel superior de existencia no es que va a dejar de evolucionar. O sea, por eso digo que es un proceso en donde esa deidad ya está surgiendo y bueno, y se va a ir eh, haciendo más y más evidente. ¿Cómo? Bueno, no queda claro. Pero bueno, yo, digamos, si tuviéramos que englobar a Alexander, digamos, yo lo pondría junto em, con Bergson, con Whitehead y con René Chardin, del cual vamos a hablar, de los cuales vamos a hablar en breve, en esto de la evolución como propia finalidad, ¿no? Eh, bueno, entonces, hablemos entonces de Whitehead. Déjenme ver una cosita, que es el que le da forma, digamos, a, a esta filosofía de procesos. Bueno, Whitehead fue amigo de Russell y junto con Bertrand Russell escribió Los Principia de la Matemática, que es la obra más monumental de lógica matemática que se ha escrito a principios del siglo XX. O sea que Alfred North Whitehead fue primeramente un matemático lógico inglés, pero que sus últimas décadas de vida se dedicó más a la filosofía, dando lugar a lo que se conoce como la filosofía de procesos. Entonces, su obra, digamos, filosófica más importante es Proceso y Realidad, Process and Reality. Luego tiene otras obras de similar tenor, algunas incluso como de más divulgación, pero esta es la más significativa filosóficamente. El título completo es Proceso y Realidad, un ensayo en cosmología. Dice Whitehead, los miembros de la sociedad son afines porque, debido a su carácter común, imponen en otros miembros de la sociedad las condiciones que conducen a esa afinidad. Las ecuaciones de Maxwell del campo electromagnético mantienen su influencia debido a los amontonamientos de electrones y protones. También cada electrón es una sociedad de ocasiones electrónicas. Estas ocasiones son las razones de las leyes electromagnéticas. La capacidad por la cual cada electrón y cada protón tienen una larga vida es debida a estas mismas leyes. Así, cada sistema de leyes determinando la reproducción en alguna porción del universo entra a dominar gradualmente, tiene su periodo de duración y desaparece de la existencia. Bueno, traduzco todo esto que parece bastante incomprensible. Lo que hay detrás de esto es la filosofía de procesos, que tiene que ver en cuanto a que el mundo, las entidades fundamentales en el mundo no son las cosas, sino que son los eventos. Eh, Acá Whitehead lo llama ocasiones. Ocasiones electrónicas serían eventos que le ocurren a un electrón. Con lo cual, por supuesto que el lenguaje, sea inglés, castellano, el que sea, está, digamos, nutrido por nuestro pensamiento, que es un pensamiento de sujeto-predicado, sustancia-atributo, ¿no? Pero lo que dice Whitehead, en realidad, lo fundamental son las ocasiones, los eventos. Entonces, y las leyes que hacen referencia a cosas que tienen atributos, también las leyes, o sea, en el fondo pueden aparecer y desaparecer. Porque las leyes describen objetos, pero los objetos no existen fundamentalmente, sino los eventos. Entonces, por supuesto que, dice Whitehead, el electrón y el protón tienen una larga vida, que tienen que ver con esas leyes que se van tejiendo junto con la aparición de estos pseudo objetos, ¿no?
Pero esa larga vida no es eterna, las leyes tampoco son eternas, y también pueden desaparecer. Lo que importa son los sucesos. Entonces, claramente, detrás de esto, uno podría sacar como conclusión que si las leyes aparecen y desaparecen, ¿por qué no puede aparecer y desaparecer la propia segunda ley de la termodinámica, que al fin y al cabo tiene que ver con estados de objetos que ni siquiera existen a nivel fundamental? Entonces, la filosofía de procesos tiene muchas aristas, tiene muchas consecuencias posibles, y una es otorgar una salida a el problema de la muerte térmica del universo, ¿no? Entonces acá, digamos, en esta filosofía incluso la teleología eh, pierde bastante sustancia, porque acá ya ni siquiera reemplazamos la teleología con una teleología evolutiva, como la de Bergson, ¿no? O Alexander, sino acá es como que se diluye bastante la teleología. Es como una especie de eh, universo en eterna transformación, evolución, pero en realidad, eh, por supuesto que Whitehead también tenía una visión, digamos, más bien optimista de este proceso, pero digamos, los eventos no tienen por qué ser positivos, ¿no? Pueden ser positivos o no. No hay necesariamente en la filosofía de procesos un aspecto, eh, digamos, positivo. Puede serlo o no, ¿no? Pero bueno, me parece interesante en este conjunto de filósofos eh, evolutivos incluir a Whitehead y en relación a la muerte térmica o no del universo y la evolución o no del universo. Sigue Whitehead acá en la función, perdón, la función de la... Así, es el título real. Una serie de conferencias dadas en 1929, dice Whitehead, en relación a las causas finales y eficientes, un poco se acuerdan lo que hablaba Bergson hace un ratito. Una cosmología satisfactoria debe explicar el cruce entre causas finales y eficientes. Las dos esferas operativas deberían estar entrelazadas y deberían requerirse la una a la otra. Pero ninguna esfera debería limitar arbitrariamente el alcance del modo alternativo entre causas finales y eficientes. Dice Whitehead, nuestra formulación científica de la física muestra un universo limitado en el proceso de disipación. Requerimos un contraagente para explicar la existencia de un universo en disipación dentro de un tiempo finito. Acá lo que está tratando de hacer Whitehead, que realmente no lo hizo en forma clara, por eso es que no podemos decir mucho más, de cómo juega la física determinista, la causa finales, las causas eficientes, y el segundo principio, la termodinámica, en su filosofía de procesos, ¿no? Es una cosa que incluso, bueno, es una filosofía, hasta su estilo de escritura es tan, por momentos tan oscuro que deja la puerta abierta para algo que hasta el día de hoy sigue habiendo gente que se dedica a esta filosofía, em, pero bueno, al menos a nivel científico, de filosofía de la ciencia, no ha hecho grandes aportes definitivos, ¿no? Y bueno, como último protagonista de esta, este, em, de esta historia parcial de filósofos evolutivos, vamos a hablar de Pierre Teilhard de Chardin, este paleontólogo jesuita, sacerdote francés, este, em, que nació en 1881 y murió en 1955. Su obra más importante, más conocida, es El fenómeno humano, y de él extraemos este fragmento. Dice, no debemos olvidar que desde el nacimiento del pensamiento el hombre ha sido el logro señero del árbol de la vida. ¿No? Acá claramente está su formación cristiana. Siendo así, las esperanzas para el futuro de la biogénesis, que al final es lo mismo que la cosmogénesis, porque al fin y al cabo para Teilhard de Chardin hay un vínculo estrecho entre el universo y la vida,
Dice, se concentra exclusivamente en él como tal, o sea, en el futuro, ¿no? Las esperanzas del futuro. ¿Cómo podría él llegar a un fin antes de su tiempo, o detenerse, o deteriorarse, a menos que el universo se abortase a sí mismo? Lo que ya decidimos que es absurdo. O sea, el fin no puede llegar antes de tiempo. Dice, el hombre es irreemplazable. Por ende, no importa lo improbable que parezca, debe alcanzar el objetivo. No necesariamente, ni indudablemente, sino infaliblemente. Acá claro que las palabras que puse en rojo son énfasis original de Theriault, ¿no? Él le asigna al hombre, entendido como el ser humano, ¿no? Un carácter irreemplazable. O sea, Teilhard como paleontólogo no niega la evolución, no niega tampoco la selección natural de Darwin. Lo que dice es que todo esto, la evolución, tiene un carácter trascendente que involucra a Dios, y el hombre tiene un rol irreemplazable en esta historia universal, y hay un objetivo que involucra al hombre y que lo involucra al universo como un todo. Siguiendo con esta, mm, con esta obra de Teilhard, dice, él, ese fin del cual habla Omega, perdón, del que habla Teilhard, lo llama Omega o punto Omega, y que tiene una identificación mística con, con Dios y y con Jesús, en particular con el Hijo, ¿no? Dice, Omega en sí mismo es, al final del proceso completo, tanto como en el que el movimiento de síntesis culmina. Pero debemos ser cuidadosos de notar que bajo su faceta evolutiva, Omega solo revela la mitad de sí mismo. Al mismo tiempo que es el último término de su serie, también está fuera de todas las series. No solo corona, sino que cierra, si por su misma naturaleza no escapara del tiempo y el espacio, a los que mantiene unidos, no sería Omega. Acá un poco en Teilhard está en los que hemos estudiado algo de matemática, es la idea de un fin, pero que está fuera del tiempo, pensando como una serie matemática, ¿no? Por ejemplo, no sé, la serie 1/n, para n tendiendo a infinito, tiende a cero, ¿no? Cuanto n es más grande, 1/n cada vez es más chico. Ahora, el cero es un límite de la serie, pero no pertenece a la serie en el sentido de que no existe ningún n para el cual el miembro S sea igual a cero. Entonces, la analogía matemática sería el punto omega, ¿no? Es el cero de esa serie 1/n, ¿no? Un poco en la mente de Teilhard está eso, ¿no? O sea, es un proceso infinito evolutivo, y el fin que existe está fuera de esa serie temporal. Un concepto que utiliza Teilhard mucho, que es la noosfera, que es digamos, el análogo de la biosfera, pero que involucra las conciencias, ¿no es cierto? Dice, la noosfera debe en algún momento ser involuta en un punto que llamamos omega. Nuevamente el rojo es el Teilhard, es el énfasis de Teilhard. Eh, que se funde y consuma íntegramente en él. Sin embargo, solo existe y es finalmente perceptible en las direcciones en las que sus radios se encuentran, aun si esto estuviera más allá del tiempo más allá del espacio y del tiempo. O sea que para Teilhard, el punto omega, está fuera del espacio y fuera del tiempo, eh, y es al cual tiende la historia universal, ¿eh? Lo cual es muy interesante porque le da a esta, digamos, un carácter teológico a la filosofía de procesos, un carácter teleológico a la evolución, pero más allá del tiempo y en contexto cristiano. Bueno, creo que este es un buen punto para terminar acá.